Muy buenas tardes, aquí estoy de nuevo contigo en tu programa Mandala Azul, como todos los viernes, tu psicóloga Mary Su, a tus órdenes, tratando de ofrecerte con la exposición de mis temas algo que pueda servirte, ayudarte, apoyarte en las cuestiones de tu vida. Transmitiendo desde regiovivo.com, con toda esta programación tan bonita que tiene aquí Regio Vivo, viernes 19 de julio del 2013. Aquí la línea telefónica en el estudio 8244-1221, puedes llamar para alguna sugerencia, una duda, lo que a ti se te ocurra, lo que quieras, con mucho gusto se te va a atender. Puede ser dentro o fuera del aire, como tú gustes. Te recuerdo que Regio Vivo tiene una página de Facebook, que es Regio Vivo, puedes buscarla, darle clic ahí a me gusta, para que te aparezca en tu muro toda la programación tan sustanciosa que se da aquí. Recuerda que hay programas musicales, informativos, noticias. Hay muchas cosas que pueden beneficiarte en tu vida. Y bueno, pues como te dije la semana pasada, hablé yo de lo que es la dependencia afectiva. Te hablé sobre cómo se va dando, lo que afecta. Va subiendo de nivel si no atiendes esa afectación, va subiendo de nivel puede llegar a un nivel grave donde pueden aparecer una violencia, lo que es la violencia familiar. Y te prometí que pues iba a traer un invitado, con mucho gusto aceptó, es el licenciado Joel Ibarra Luna, especialista en Derecho Familiar. Así que te sugiero que prestes mucha atención a este tema. Vamos a recibir aquí a nuestro invitado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a su programa. Estamos aquí a sus órdenes para hablar sobre el tema de la violencia familiar. Muchas gracias por haber venido. Y puedes comunicarte aquí al estudio si tienes alguna duda en lo que el tema a tratar, que es el tema de violencia familiar. Un tema muy amplio, muy profundo, que puede estarte afectando a ti, algún familiar, algún vecino. Entonces te pido que prestes mucha atención. La violencia familiar, cuando nace una persona, pues somos inocentes, ¿verdad? Cuando nacemos, y según la vivencia a nivel familiar, si es muy, muy negativo el aprendizaje, puede convertir a la gente en alguien traumatizado, en alguien violento, y la verdad puede provocar un verdadero infierno a nivel familiar. La violencia familiar, como aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, es cuando el agresor comparte el mismo domicilio y que comprende pues maltrato físico, maltrato psicológico y abuso sexual. El maltrato psicológico también lo vamos a llamar emocional, maltrato emocional. Esos son los 3 niveles que, según la psicología, toma en cuenta cuando hay violencia familiar. Y lo peor es que puede ser la vida de tus seres queridos la que está siendo afectada, sin distinguir entre hombres y mujeres. Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en violencia hacia los mayores, hacia los de la tercera edad, entre los cónyuges, entre hombres y mujeres, entre niños, discapacitados. La violencia familiar se puede dar en todos esos casos, pero pues habiendo aún un importante número de hombres golpeados, la gran mayoría de los casos se da en el género femenino. Y entonces aquí nos vamos a enfocar un poquito más en la violencia contra las mujeres, es lo que vamos a tratar aquí a nivel legal
con el licenciado Joel Ibarra Luna. Pero antes que empecemos el tema, yo quisiera preguntarte, Lic, que nos menciones exactamente en qué consiste tu especialidad. Bien, el derecho es muy amplio, tiene muchas ramas: civil, familiar, mercantil, notarial, amparo, penal. Entonces, yo he tenido la suerte de manejar muchos asuntos de índole familiar, que los tipos de juicios familiares son desde divorcios, intestados, testamentarios, cualquier tipo de juicio relativo a la familia. Esa es mi especialidad. Y en este caso, la violencia familiar es dentro de la cuestión civil, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Y bueno, entonces, según la ley, ¿cómo define lo que es la violencia familiar? Por violencia familiar se considera la conducta o el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera psicológica, física, sexual, patrimonial y económica, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor o agresora tenga o haya tenido con la persona agredida relación de matrimonio o concubinato, de parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, o pariente colateral, consanguíneo o afín hasta el 4º grado, o parentesco civil. Es decir, puede ser los esposos, los concubinos, puede ser los padres con los hijos, cualquier pariente colateral hasta el 4º grado. Entonces, es el acto abusivo de poder que afecta a la otra persona. Esa es la violencia familiar de acuerdo al punto de vista legal. Y mencionaste, fueron 5. Efectivamente, son las 5 formas de violencia familiar que establece la ley: la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial y la sexual. Muy bien. ¿Cómo defines lo que es la violencia psicológica? De acuerdo con la definición legal, es el trastorno mental que provoque modificaciones a la personalidad o a la conducta o a ambos resultante de la agresión. Es decir, en términos más sencillos, cualquier agresión que sufra una persona y que la trastorne mentalmente es la violencia psicológica. Sí, porque pues violencia no solo significa golpes, ¿verdad? O sea, son las humillaciones, lo que es el abuso, explotación, ¿verdad? Porque pues el abuso emocional también comprende lo que es el aislamiento. O sea, cuando la pareja no permite que su esposa tenga comunicación con los familiares o que tenga amistades por exceso de celos, ¿verdad? También está lo que es la intimidación, ¿verdad? Comprende. Sí, todo trastorno mental que reciba una persona por una agresión de un familiar, del esposo, del concubino, del padre, y que cause ese trastorno mental y la afecte en su conducta, es violencia psicológica. Psicológica, muy bien. Y para los efectos de la ley, ¿qué es la violencia física? Es el efecto que causa un daño corporal no accidental a la víctima, usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones externas o internas, o ambas en base al dictamen emitido por los especialistas de la materia. Es decir, son los golpes, ¿verdad? Fundamentalmente son los golpes que pueda provocar una lesión fuera del cuerpo o internamente. Esa es la violencia física. Fundamentalmente lesiones, golpes. Sí.
lo que es la violencia física y la psicológica van de la mano, ¿verdad? Sí, frecuentemente, porque cuando el agresor agrede a la víctima, siempre va acompañada de malas palabras, malos tratos, de humillaciones, y entonces siempre va junta la violencia física con la psicológica. A veces la violencia psicológica no va acompañada de violencia física, pero cuando hay violencia física, normalmente hay violencia psicológica. Cuando una mujer es golpeada, el agresor luego podría también golpear a sus hijos, o sea, eso es algo muy importante, o cuando el niño ve esto continuamente, pues va a afectarle mucho emocionalmente, y pues tal vez pueda continuar esa pauta que está viendo, viviendo con los padres, ¿verdad?, cuando sea mayor, y pues obviamente se le va a complicar relacionarse positivamente con otras personas, por eso va muy ligada a lo que es lo físico con lo psicológico. Efectivamente. Y bueno, Lic, entonces, ¿podrías explicarnos ahora en qué consiste la violencia sexual? Es el acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima, atentando contra su libertad, dignidad o integridad física, configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor sobre la víctima, denigrándola y considerándola como de menor valía o como objeto, en base al dictamen emitido por los especialistas de la materia. Resumiendo, en palabras más sencillas, es cuando la violencia sexual surge cuando el agresor, puede ser el esposo, el concubino, la obliga a realizar, por ejemplo, el acto sexual. Si la mujer no desea y el marido, no, yo soy el marido, tienes que complacerme, la está obligando, y que la trate como objeto, como cosa, que no le da ningún valor, esa es la violencia sexual. Uh-huh. Dentro de esta violencia, ¿puede darse lo que es el incesto? El incesto es un delito tipificado por la ley penal. Es cuando tienen relaciones sexuales los ascendientes con los descendientes, o sea, los padres con los hijos, los abuelos con los nietos o los hermanos. Es totalmente independiente de la violencia sexual que estamos manejando en este tópico, que es este tema. O sea, es totalmente diferente, ¿verdad? Pero si hay una violencia sexual, ¿verdad? Pero especialmente aquí estamos hablando de los esposos, de los concubinos. Ok. Bueno, y la que sigue, pues, es la violencia patrimonial. ¿Qué nos podrías comentar? O sea, ¿qué dice la ley sobre la violencia patrimonial? Es la acción o omisión que dañan intencionalmente el patrimonio o afecta la supervivencia de la víctima. Puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar daños a bienes individuales o comunes. Es decir, si el esposo derrocha todos los bienes y compromete la supervivencia de la familia, de la mujer, esa es la violencia patrimonial. Entonces, puede remediarse, pues más adelante comentaremos cómo puede resolverse y remediarse esta situación. Okay. Y por último, Lic, ¿nos puedes expresar qué es la violencia económica? De acuerdo con la ley, es toda acción o omisión del agresor que controle o esté encaminada a controlar u ocultar el ingreso de sus percepciones económicas o la de la víctima. Es decir, de que supongamos que en este caso la mujer trabaje
y el marido o el concubino le exija que le entregue todo el sueldo, entonces está cometiendo violencia económica contra su esposa, y que él lleve el control de todos los gastos, ¿verdad? Entonces le está afectando a la mujer y es una violencia económica, de acuerdo con la ley. Sí, claro, pues qué bien está siendo aclarado todo esto, la verdad. Es muy interesante saberlo, estar informados legalmente hablando, ¿verdad? Porque hay veces que si sufrimos algo así, pues hay que estar informados para saber cómo vamos a actuar, ¿verdad? Así que si tú te estás identificando con este tema, o conoces a alguien, a una vecina, una hermana que esté sufriendo una violencia familiar y no saben cómo actuar, no saben cómo dirigirse, ¿verdad? Puedes llamar aquí al estudio al 8244-1221 y preguntar sobre el tema a tratar, preguntarle aquí al licenciado Joel Ibarra Luna cualquier duda que tú tengas. Igual y si tienes algo, una pregunta que quieres que te la responda a profundidad y pues lentamente para que lo comprendas bien, puedes también solicitar una asesoría con él. ¿En dónde podemos encontrarte? ¿En qué número telefónico? Claro que sí, con todo gusto yo los puedo atender en la línea telefónica, el número 83 42 39 87. Repito, 83 42 39 87. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, duda legal, con toda confianza se las puedo responder y sin costo alguno, la asesoría. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, voy a hacer un pequeño corte. Recuerda que estás en tu programa Mandala Azul con el tema violencia familiar, transmitiendo desde regiovivo.com, y ahorita en un momentito regresamos. Hola, los queremos invitar a que no se pierdan nuestro programa Voces, donde tendremos temas de actualidad, invitados artísticos, que se transmite los sábados de 1 a 2 de la tarde por regiovivo.com. ¿Qué tal, amigos? Les habla Eliseo Robles para invitarlos a que sigan viendo regiovivo.com. Dos de café y 3 de azúcar. Aquí estamos en Regio Vivo con Rogelio Fusté Jr. de 3 a 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Cristian Alejandro, solo para decirles que en Regio Vivo hay un programa que se llama La USB de Cristian, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, donde tendremos música, tenemos invitados, tenemos entrevistas y muchísimas sorpresas más. Recuerda, La USB de Cristian, síguenos por Facebook, ahí tú y yo tenemos una cita. Dicen los taurinos que un domingo sin toros no es domingo. Y un sábado sin hablar aquí en regiovivo.com, sin hablar de toros, tampoco es sábado.
Soy Manuel González, los invito a que sábado a sábado de 10 a 11 de la mañana nos acompañen en Punto D para platicar de la fiesta brava, para platicar de todo. Ya estamos aquí de nuevo contigo. Muchas gracias por esperarnos. Recuerda que estás en tu programa Mandala Azul, transmitiendo desde regiovivo.com. El número telefónico aquí en el estudio, 8244-1221. Y también te recuerdo que puedes solicitar amistad en la página de Mandala Azul, porque es una página con perfil, porque yo ahí estoy publicando los temas que estoy tratando aquí y estoy subiendo también los videos despacito para que estés informado por si acaso no puedes ver el programa completo, que tengas que salir o por alguna razón que no lo veas, ahí estoy publicando también los programas. Y tenemos aquí a nuestro invitado especial, el licenciado Joel Ibarra Luna, especialista en Derecho Familiar. Otra pregunta que yo quiero hacerle, estamos tratando el tema de la violencia familiar, es que cuando una persona sufre de violencia familiar, ¿qué puede hacer? O sea, ¿en qué forma la ley la protege? Inmediatamente, cuando una persona esté afectada de violencia familiar, puede solicitar a la autoridad competente unas órdenes de protección, y estas pueden ser de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Son tres. Son tres las órdenes de protección para la mujer que sufre de violencia familiar. La de emergencia, la preventiva y la de naturaleza civil. ¿En qué consiste la protección de emergencia, Lic? Son varias órdenes de protección. La primera, el juez, inmediatamente teniendo conocimiento de la violencia familiar, puede ordenar la desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habita la víctima, independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Es decir, en palabras más sencillas, cuando el juez tiene conocimiento de una violencia familiar, va a ordenar que el agresor salga del domicilio para poder proteger y salvaguardar la seguridad de la mujer. Otra orden de protección de emergencia es de que el juez va a decretar al probable responsable, le va a prohibir que se acerque al domicilio, al lugar de trabajo o el de estudios, o cualquier otro que frecuente la víctima, de 100 hasta 500 metros según determine la autoridad. Es decir, el juez le va a prohibir al agresor, o sea, al esposo o al concubino, que no se acerque al domicilio de 1 cuadra hasta 5 cuadras. Y si la mujer trabaja y si quiere ir al agresor, el juez también le está prohibiendo que no se acerque de 100 a 500 metros. Si hace caso omiso el agresor a esa prohibición, la mujer, la víctima, puede solicitar que lo arresten, porque no está acatando un mandamiento judicial el agresor, y puede ir a la cárcel por desobedecer. Otra orden de protección de emergencia es el reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Es decir, cuando la mujer, por estar sufriendo golpes, maltratos, se salga del domicilio, entonces, pero ya quiere regresar, entonces el juez puede ordenar la reincorporación al hogar y la desocupación del agresor del domicilio conyugal. Y la última orden de protección de emergencia es la prohibición de intimidar o molestar a la víctima,
así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Es decir, el juez le va a ordenar al agresor que no la moleste, que no la intimide a ella ni a sus hijos. Esas son las órdenes de protección de emergencia que puede decretar una autoridad judicial, en este caso un juez familiar. Ok, esas son las de emergencia. ¿Y cuáles son las órdenes de protección preventivas? De acuerdo con el Código Civil de Procedimientos en el Estado, pueden ser las siguientes: la retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor. Vamos a suponer que el agresor tenga armas registradas a su nombre. Entonces, la mujer, al solicitar esa orden del juez, va a manifestarlo. Va a decir que tiene armas registradas a su nombre, entonces el juez las va a retener y las va a guardar para que no las use en contra de la víctima. La otra orden de protección preventiva es que inmediatamente el juez va a ordenar un inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común. La otra orden sería que todo el uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el domicilio, que sirva de domicilio a la víctima, es decir, va a ordenar el juez que si durante el matrimonio o el concubinato que tenga el agresor con la víctima hayan adquirido bienes como vehículos, entonces el juez va a ordenar que ese uso y goce de esos vehículos va a ser exclusivamente de la mujer. La otra orden de protección preventiva que establece la ley es el acceso de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima. Es decir, inmediatamente que el juez se dé cuenta, tenga conocimiento de que la mujer está afectada por violencia familiar y está solicitando la orden, inmediatamente va a ordenar que vayan elementos policíacos para que la cuiden y ya no sufra más maltrato por el esposo o por el concubino. Entonces, inmediatamente va a tener disposición a las autoridades policíacas. Y otra orden de protección preventiva que establece la ley es la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima. Y la última orden de protección, de acuerdo con la ley, es el auxilio público de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. Es decir, el juez inmediatamente va a ordenar que vaya la policía a proteger a la víctima con orden de ingreso, es decir, con una orden de cateo. Antes, cuando se quería tramitar una orden de cateo, se tardaban días o semanas para que el juez diera la orden. Ahora ya va a traer la orden de ingresar al domicilio para poder proteger a la víctima. Estas son las órdenes de protección preventivas que establece la ley para proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar. Muy bien, acaba de hablar una persona haciendo una pregunta que dice que si una mujer en su desesperación, o sea, ha sido obviamente maltratada, golpeada y en su desesperación abandona el hogar, pregunta ella que si es acusada por su pareja, que si puede ser acusada de abandono de hogar. Claro que no. Si ella abandona el hogar es por una causa suficiente y se puede demostrar que fue por la violencia familiar. Nunca va a ser procedente una demanda de abandono del hogar conyugal. Y esa sería una causal de divorcio, pero no la pueden acusar. Al contrario, ella abandona el hogar para proteger su integridad física y psicológica. Ok, pues espero que le haya quedado claro. Fueron realmente 2 llamadas. Esa fue una de las preguntas. Y la otra, se refiere a que si, o sea, una persona
cuando es maltratada, cuando ya la ley intervino, es atendida psicológicamente. Y pregunta a ella que si también la persona, el agresor, se le da atención psicológica. Cuando una mujer, una víctima de la violencia familiar, presenta una denuncia o querella ante la Agencia del Ministerio Público especializada en justicia familiar, se va a seguir un proceso, se va a integrar la averiguación. Entonces, entre otras medidas, se va a ordenar que se haga un dictamen psicológico, primero la víctima y después el agresor. Y después, si se determina que está afectada y el agresor también que cometió ese hecho, el juez de la causa puede ordenar que tengan un tratamiento psicológico para la rehabilitación y reeducación tanto de la víctima como del agresor. O sea, muy bien eso. O sea, esas respuestas, ojalá y les haya quedado claro. Muchísimas gracias por comunicarse, por estar viendo el programa. La verdad, es bien importante este tema y muchas veces no nos atrevemos a mencionar lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias que se comunicaron y espero que les haya quedado clara la respuesta. Nos falta lo que es la protección de naturaleza civil, porque ya mencionó aquí el licenciado las dos anteriores, que fueron las órdenes de protección de emergencia, las preventivas, y la ley también establece las órdenes de protección de naturaleza civil. Sí. Okay. De acuerdo con la ley, las órdenes de protección de naturaleza civil son las siguientes. En primer lugar, la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Es decir, el juez inmediatamente va a ordenar que el agresor, en este caso si es un padre, ya no va a poder visitar ni convivir con sus hijos para poderlos proteger del mismo padre por ser un agresor. La otra orden de protección de naturaleza civil es la prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal o cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. Es decir, ¿hay una llamada? Sí, hay una llamada, Lic. Disculpa la interrupción. Sí. Buenas tardes. ¿Quién llama? Hola, buenas tardes. Se cortaría. Sí. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar a ver si se vuelve a comunicar porque no se escucha. Otra vez. Muy bien. No, se cortó la llamada. Bueno, ahí está. Sí, buenas tardes. ¿Quién llama? Hola. Hola. Ay, pues muchas gracias por llamar. Ojalá y pueda enlazarse la llamada. Sí. Te pido tú que llamaste que vuelvas a comunicarte, por favor. Sí. Bueno. No pudo entrar la llamada. No entró la llamada. Bueno, ojalá y Sí, ok. Y bueno, ojalá y puedas volver a comunicarte porque aquí, o sea, puede ser muy importante tu pregunta o tu comentario para otras personas que a veces da temor comunicarse, ¿verdad? Te comento que aquí no hay identificador de llamadas y puedes hablar anónimamente, si acaso pues te estás identificando con el tema o conoces a alguien, porque es muy importante dar pues tanto tratamiento psicológico como la asesoría legal para saber cómo proceder.
en este caso. Y discúlpame, Lic, por la interrupción. Estábamos con las órdenes de protección de naturaleza civil. Así es, estaba comentando que el juez puede dictar esta orden de protección de naturaleza civil prohibiendo al agresor, o sea, prohibiendo al esposo, al concubino, que venda o que hipoteque los bienes de la sociedad conyugal que hayan adquirido. Entonces, eso está estrictamente prohibido, ¿verdad? A ver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No entra la llamada. Hay problemas ahí en la comunicación. Sí. Bueno, otra orden de protección, ¿verdad?, de naturaleza civil que puede ordenar el juez familiar es de que le va a dar la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio por el tiempo que dure el procedimiento. Hay muchos casos cuando el agresor intimida a su esposa diciéndole: esta es mi casa, que la haya comprado antes del matrimonio. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto que se haya comunicado. Bueno. Sí, bueno. ¿Sí se escucha bien? Sí se escucha. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Es la licenciada Merisú? Así es, soy Merisú, a sus órdenes. Gracias, buenas tardes. Quiero nada más felicitar al licenciado, es un excelente programa. Muchas gracias. Qué bueno que lo está viendo. Un excelente programa, un tema muy difícil de tratar. Muchas veces nos ignoramos qué podemos hacer legalmente y también ignoramos cuánto nos afecta esta situación psicológicamente. Les felicito por este excelente programa. Muchas gracias. ¿Quiere decir su nombre? Sí, Telma Orozco. Muchas gracias, Telma, por... Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Muchas Bye. Gracias por llamar. Qué linda, qué bonito que se comunicó y qué bueno que están viendo este programa. La verdad, el tema a tratar es fuerte, es pues muy profundo y la verdad sí hay que tomar conciencia, ¿verdad?, para buscar soluciones, tanto Claro que sí, legalmente como psicológicamente. Así es. Claro que sí, siempre hay que tener el valor. A veces muchas personas que sufren de violencia familiar pues tienen el temor de presentar una demanda, una denuncia en contra de su esposo o de su concubino, porque tiene temor de que la tiene amenazada, le dice: si haces algo te voy a matar o voy a llevar a mis hijos. Entonces por eso están siempre viviendo en la zozobra y sobre todo por esta violencia familiar que le ejerce el esposo. Entonces hay que quitarse ese miedo, ese temor y presentar la denuncia correspondiente para que pueda estar en paz y que pueda tener un tratamiento de rehabilitación psicológica para que pueda vivir bien con ella, consigo mismo y con sus hijos. Así es. Yo les tengo preparado un video, pero pregunto a los de cabina, ¿puede ser al final ese video para continuar con el tema y ya no hacer cortes? Sí, porque para terminar, o sea, realmente con lo que traemos, porque pues es muy importante. Yo traje 2 videos, pero voy a dejar solamente uno y al final para seguir con el tema, porque pues quiero preguntarle aquí al licenciado que la persona que comete esta violencia familiar, aparte de todo lo que nos has comentado, ¿puede ir a la cárcel? Claro que sí. La violencia familiar es un delito que viene establecido en el Código Penal aquí en vigor del Estado de Nuevo León. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? La mujer inmediatamente, o la víctima, al sufrir violencia familiar, puede presentar una denuncia o querella ante la Agencia del Ministerio Público especializada en justicia familiar y lo pueden detener. Si es en ese momento, entre las 24 horas, al momento de cometer la violencia familiar, se le puede detener y se le puede seguir todo el proceso, toda la integración de la averiguación previa y al consignarse la averiguación ante un juez penal, se le puede dictar una sentencia de 2 a 7 años de prisión
omisión, o sea, es un delito la persona que cometa la violencia familiar. Es un crimen, ¿verdad? La verdad. Sí, delito, crimen, es exactamente parecido, es casi igual, es un delito, entonces tienes sanción privativa de libertad. Creo yo, o sea, como comentaba la semana pasada cuando hablaba de lo de la dependencia afectiva, muchas veces la mujer no se atreve, ahorita que comentabas tú sobre el miedo, ¿verdad? No se atreve a hacer estas denuncias por miedo a represalias, pero ahorita la ley protege mucho a la mujer en ese sentido. Entonces, son dos razones por las cuales no se atreve. Una de ellas es el miedo a las represalias. A veces también siente o piensa ella que de cierta manera es culpable de que se le dé ese maltrato, todo porque se originó en una dependencia afectiva hacia el esposo, y a veces piensa que es merecedora de ese maltrato. Y otra también por los hijos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, pues yo no voy a acusar a mi esposo porque pues mis hijos van a sufrir, o quiero que mi familia continúe, que mis hijos no pierdan a sus padres. Y yo te digo a ti, pues que hablando psicológicamente, ¿verdad? Sí afecta a los hijos lo de un divorcio, pero les afecta más estar en esas vivencias de golpes, de ofensas, de humillaciones hacia su madre, y muchas veces ellos también lo alcanzan, como les comenté hace un rato también. O sea, es algo que tenemos que llevar a la conciencia y tratar de solucionarlo para, pues hay que encontrar la solución a esto realmente, ¿verdad? Una pregunta más, por esta violencia familiar, pues la mujer podría divorciarse, ¿verdad? O sea, si acusa al esposo de ser golpeada o incluso a sus hijos, ¿puede solicitar el divorcio? Claro que sí. La ley establece la violencia familiar como una causal de divorcio. Entonces, ella inmediatamente puede presentar la demanda de divorcio necesario por la causal de violencia familiar, y el juez puede decretar la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, resumiendo, aquí la mujer, cuando resulte afectada por violencia familiar, tiene diversas opciones legales, desde lo que estábamos comentando, solicitar las órdenes de protección al juez, puede presentar una denuncia o querella ante la Agencia del Ministerio Público especializada en justicia familiar para que se le detenga al agresor, puede presentar la denuncia de divorcio, la denuncia penal, y también tiene que, si está muy afectada, pues la misma autoridad va a ordenar que se tenga un tratamiento de rehabilitación psicológica tanto a la víctima como al agresor para su reeducación y su rehabilitación. Entonces, mi sugerencia, mi consejo es de que no sigan tolerando estos actos de violencia familiar. La ley está para protegerlas, está para ayudarlas, está pensando siempre en el bienestar de los hijos, de la familia, ya que la familia es la base de la sociedad. Entonces, anímese, ya deje de seguir soportando estos abusos del esposo, del concubino, y dé por finalizada esa relación tormentosa y esa relación dañina, nociva para la familia. Para todos, sí. Todos sabemos que siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se recibió amor, sobre todo de los padres durante la niñez. Les comentaba yo la semana pasada sobre la dependencia afectiva. Surge cuando no se nos da ese afecto, cuando somos niños, que no se nos da ese afecto, o vemos cosas traumatizantes, crecemos con una muy baja autoestima, con mucha inseguridad. Si tú creciste así y ahora por esa razón
permites el maltrato, permites golpes y humillaciones, no permitas que tus hijos estén viendo eso, porque si es niña, puede ir en el mismo camino que tú vas. Y en el futuro, cuando sea una ama de casa, cuando sea esposa, va a dejarse golpear también, porque es lo que aprendió. Si es niño, puede ser un niño golpeador también. Entonces, piensa en ti, piensa en tus hijos, piensa eso que les estás heredando, porque queda en el niño una marca imborrable para toda la vida. Lo que le enseñes desde que nace hasta los 5 años de edad aproximadamente, eso se va a quedar grabado en él, para bien o para mal. O sea, lo que le enseñes bien, ahí se le va a quedar. Lo que aprenda negativo, ahí se le va a quedar también. Entonces, como dice aquí el licenciado, no soportes. Hay que luchar para estar bien, no solamente tú, toda tu familia, todos los que te rodean. Es bien importante esto. Recuerda que, como dije, ¿verdad? O sea, estás alimentando a tu hijo como cuando va creciendo un arbolito que le pones fertilizante, y al niño pues se hace cuenta que le estás poniendo veneno para su crecimiento, un veneno que va a ir creciendo en su interior, tanto en su mente como en su corazón, y eso es lo que él va a entregar cuando sea mayor. Entonces es bien importante esto. Yo agradezco mucho que hayas prestado atención a este programa, que esas llamadas que recibimos, qué lindo, muy motivantes para nosotros y también para los que están viendo el programa. Si acaso no te animaste a llamar durante esta hora, puedes hacerlo. Aquí en cabina tienen los datos, tanto del licenciado Joel Ibarra Luna como los míos, si necesitas atención psicológica también. Pero hay que atrévete a tiempo. O sea, no esperes a que ocurra algo fatal. El día de hoy yo publiqué algo por medio de internet en Regio Vivo, en el periódico Regio Vivo, por medio de internet, una reflexión muy linda que habla también sobre la violencia familiar, que se llama Hasta que la muerte nos separe, refiriéndose a que pues obviamente la pareja mató a su esposa, ¿sí?, por los golpes. Ojalá y tengas oportunidad de leerla, y si no la puedes leer por algún motivo, pues yo como quiera la publico ahí en la página de Mandala Azul. Lick, yo quisiera que volvieras a repetirnos por favor tu número telefónico, porque pues yo sé que a veces hay gente que no puede comunicarse en este momento o no se atreve a llamar. Claro que sí, me pueden llamar al 83 42 39 87 y con todo gusto los atenderé. A cualquier pregunta, duda legal que tengan, estoy a su disposición. Muchas gracias, Lick, y muchas gracias a ustedes. Comuníquense con él, les da asesoría gratuita, sí, y pues ya de ahí los encamina, los guía para lo que deben de hacer si viven una violencia familiar. Y también quiero pedirles que si tienen alguna sugerencia sobre algún tema donde se relacione lo psicológico con lo legal, que también estén con dudas o ay, ¿qué voy a hacer? Quiero esa información, pueden comunicarse con él o pueden comunicarse conmigo, enviar un inbox en Mandala Azul y con mucho gusto tratamos el tema aquí en regiovivo.com. Y pues nos despedimos. Muchas gracias, licenciado Joel Ibarra Luna, por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado aquí a tu programa. Estoy muy contento, espero que a los televidentes les haya servido de algo este tema. Espero que si alguna persona tenga este problema, no se quede de brazos cruzados y presente la denuncia, querella o demanda de divorcio respectiva para ponerle solución a su problema del punto de vista legal. Muchas gracias. Evita la violencia y recuerda que por más difícil que sea tu situación, siempre habrá una salida. Y escucha a tu hijo, mamá, hazlo por nosotros. Actúa ante el maltratador.
Y nos despedimos. Recuerda que en tu programa Mandala Azul, pues siempre con buena vibra, con positivismo. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, no te vayas, quédate viendo el video. Y después del video, las noticias. Y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, en Mandala Azul. Gracias, Vic. Pues servirle. Gracias a ustedes.